El apellido de Hayat Dinia significa Denia, el último lugar que pisó su familia al ser expulsados de España hace ahora 400 años. Es la primera descendiente que vuelve para visitar estas tierras donde los moriscos se rebelaron para evitar su expulsión. Pero ¿quiénes eran los moriscos? ¿Y por qué fueron expulsados? Para obtener respuestas hemos venido con Manuel Lomas hasta la Sierra del Cavall Verd en Alicante. Manuel Lomas ha estudiado a fondo el tema. Nos enseña el último reducto de resistencia al destierro de los moriscos de Valencia. ¿Y quiénes eran en realidad los moriscos? Los moriscos son los antiguos musulmanes que, después de la conquista cristiana de Jaime I, deciden permanecer en el territorio hasta que en 1525 toda la población morisca valenciana se ve en la tesitura de o te conviertes o te vas al destierro. Y más allá de esa referencia histórica, ¿cómo son étnicamente? ¿Se diferenciaban de nosotros? Los moriscos no se diferenciaban en nada de nosotros. Los había con la piel más morena o más clara, los había castaños, rubios y pelirrojos. Eran gente normal que simplemente procesaban otra religión. ¿Hasta qué punto ellos conservan de verdad su religión o la ocultan? A partir de 1521-25, después de la conversión, los moriscos lo van a tener muy mal porque se les persigue. Por tanto, todo tipo de oraciones, abluciones, etcétera, etcétera, pasa al ámbito familiar. El éxito de la expulsión fue muy celebrado por el arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, que instituyó una gran procesión para conmemorar el acontecimiento. Durante siglos la procesión recorría estas mismas calles y terminaba aquí, en este gran atrio, precisamente donde hoy se alza la estatua del santo Juan de Ribera, que es este hombre de aspecto adusto y que tuvo tanto que ver en la expulsión de los moriscos. 1609, 130.000 moriscos son expulsados, se los echa desde aquí, es un éxodo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce todo esto? ¿Se echa toda esta gente de aquí? Pues tenemos razones que vienen de larga duración, que es sobre todo por la dificultad para asimilar a los moriscos con la sociedad cristiana vieja, y fundamentalmente por el islamismo al que ellos seguían muy aferrados. Esta es una de ellas. La otra es que la guerra de Granada se tenía un gran temor en la sociedad española a las conspiraciones que los moriscos tenían, sobre todo con el turco, con los argelinos. Los corsarios. Los corsarios. Aquí tenemos a un personaje que es el santo Juan de Ribera, don Juan de Ribera, que tiene mucho que ver con esas decisiones y con ese episodio, ¿no? Ya en 1582 pidió a Felipe II que se expulsara a los moriscos. Felipe II no atendió a sus peticiones, y luego cuando asciende al trono Felipe III, ya en 1601 y 1602, el patriarca Ribera le dedica un par de memoriales justificando que hay que expulsar a los moriscos. De alguna manera, entonces, la expulsión fue un fracaso. La expulsión es el reconocimiento de un fracaso, de que no han podido ser convertidos. Es un episodio moderno, ¿no? Que tiene mucho que ver con la actualidad, con la xenofobia que hay contra el mundo islámico, ¿no? Bueno, aquí ¿Qué paralelismos se pueden establecer? Es difícil, porque estamos hablando de que la decisión la toma pues un pequeño grupo de altos consejeros. Desde luego, en el día a día de la vida de los pueblos pues había una coexistencia por lo menos normal, que siempre podía romperse con cualquier ocasión. Es decir, pues una pequeña riña, una pelea, podía hacer que el cristiano viejo denunciara ante la Inquisición al morisco porque él había visto hacer ceremonias Acompaño al profesor Benítez por las calles y plazas en las que el día 22 de septiembre de 1609 se pregonó la pragmática de expulsión, en la que el rey, señalando a los moriscos como herejes, apóstatas y traidores, decía que usando su clemencia no les condenaba a muerte, ni confiscaba sus bienes, con tal de que se apresuraran a ser embarcados en el término de 3 días y dejasen para siempre las tierras de España. ¿Y esa gente qué lleva? ¿Qué se les deja llevar? El bando les deja llevar exclusivamente los bienes muebles, es decir, la ropa y poco más, que pudieran cargar sobre sus personas. Entonces los vemos en los cuadros con fardos enormes de ropa, sobre todo. Pero luego en la práctica les permiten vender ganado, vender cosechas que tuvieran para facilitar la salida, animarles a salir.
pero los bienes inmuebles, las casas, las tierras, quedan todas para los señores de los moriscos. Hay un tema ahí que es muy triste, que es el tema de los niños. Pues se ha hablado de que a algunos niños se les obligaba a quedarse, o los adoptaban familias cristianas. ¿Cómo fue ese tema de los niños? Pues inicialmente lo que quería el patriarca Rivera en particular era que los niños menores de edad se quedaran porque eran cristianos bautizados y si no, pues se suponía que iban a hacerse musulmanes. Sabemos, dicen los cronistas, que la mujer del virrey, del marqués de Caracena, ordenó que secuestraran en la práctica algunos niños. Los que se quedaron sobre todo fueron los huérfanos de las sublevaciones. Me encuentro en el puerto de Denia. Es el último sitio que pisaron los moriscos antes de partir hacia tierras desconocidas en el norte de África. Aquí embarcaron los primeros 15.000, en septiembre. Lo hicieron de la misma forma que se ve en el magnífico cuadro pintado por Vicent Mestre en 1612. ¿Cómo fue la parte logística de esa deportación masiva? Fue realmente muy complicada, porque no se tenía experiencia de un acontecimiento similar en una época anterior. Se tenía miedo de los señores, se tenía miedo de los moriscos. Entonces realmente pues lo que van a hacer es concentrar todos los recursos militares para poder cubrir cualquier eventualidad. Y se esperaba realmente que pudiera haber una rebelión. Lo que pasa es que lo van a hacer con mucho tiento y realmente hasta principios de septiembre, un par de semanas antes del inicio oficial de la expulsión, el día que se había marcado, pues aquí en Valencia nadie se había enterado todavía de qué es lo que iba a pasar. ¿Quién pagaba todo eso? Porque claro, debía tener un coste económico movilizar toda esa flota, esos soldados. En principio, el rey Felipe III quería dejar claro que él no quería tener ningún provecho económico por la expulsión de los moriscos. Él expulsaba a los moriscos por un problema político y religioso. Aquí tenemos un escenario, es el castillo, que aparece en un cuadro sobre el embarque. Y luego por aquí detrás de estas montañas es donde se produjo una de las revueltas, porque hubo una resistencia, hubo realmente un foco de resistencia. Hubo un foco de resistencia, sí. La mayoría de los moriscos se decidieron embarcar pacíficamente y el puerto de Denia fue el puerto principal. Aquí se embarcaron unos 40.000 de los 130.000 moriscos que en total se embarcaron. Lo que pasa es que muchos moriscos de esta zona no quisieron embarcarse y van a intentar resistir en sus poblaciones y algunos de ellos van a comenzar a subir a las montañas. Se dice que a la espera de recibir noticias y va a ser el punto, el germen de las futuras rebeliones. Esa es la zona de Murla, ¿no? La zona de Murla, sí. Pero no todos los moriscos se resignaron pacíficamente al destierro. En el interior de la comarca de Denia, la Marina Alta, en un valle mal comunicado, la población morisca se hizo fuerte y resistió a las tropas de la corona durante un mes. Para contemplar el escenario, subimos a la torre de la iglesia de Murla, la torre que aparece en una pintura de la época, obra de Jerónimo Espinosa. ¿Por qué eligieron este sitio, este emplazamiento? El Valle de Laguar es uno de los puntos tradicionales de resistencia musulmana, mucho antes de la rebelión de Laguar. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Es una operación muy cruenta? ¿Hay muchos muertos? Porque sabemos que hay una desesperación por parte de los moriscos, ¿no? Sí, claro. Date cuenta que los moriscos van a quedar encerrados en el alto de esta montaña. Entonces realmente no tenían escapatoria. Algunos que intentaron bajar precisamente por esta ladera fueron rápidamente apresados. Desde 1563 los moriscos valencianos estaban desarmados. Entonces en el momento de la rebelión no contaban realmente con nada, contaban con unos aperos de labranza reconvertidos en armas y unas poquísimas armas de fuego. Precisamente desde esta montaña, desde la cumbre, van a lanzar a los cristianos viejos de Murla, de esta población, piedras de molino, ruedas, que van a caer sobre la población causando verdaderos estragos y un miedo tremendo en la población hasta que llegan las tropas, hasta que llegan los tercios. Cuando llegan los tercios, los rebelados saben realmente que ya sus correrías por el llano y por estas laderas se habían terminado. ¿Y por qué siguen? ¿Qué esperanza tienen? ¿Qué están esperando aquí en medio de la montaña? Había una leyenda muy difundida entre los moriscos valencianos que un caballero verde llamado Al-Fatimí había sido tragado por la tierra durante sus luchas, en la época de la Reconquista, durante sus luchas con el ejército cristiano de Jaime I. Se decía también que si algún ejército cristiano intentaba asediar la montaña, llegado un punto no podrían seguir avanzando porque la tierra se abriría, saldría este caballero verde Al-Fatimí y les derrotaría y sería el comienzo de la nueva reconquista, de la reconquista musulmana de la península de Al-Ándalus. ¿Qué hay de verdad en eso de las violaciones por el camino y los robos a esa pobre gente desgraciada? Se sabe que algunas moriscas van a ser violadas, se sabe
sabe que algunas moriscas van a ser cogidas y se las van a utilizar como trata de blancas, se sabe que se van a coger niños, también niños que se van a esclavizar, incluso se comenta que a algunos les van a herrar la cara para reconocerlos y decir esta es mi propiedad, esto lo van a hacer los soldados. Después de la ¿Herrar es que rebelión. decís con un hierro al rojo vivo? Sí. Caray. Hubo intentos de herrar a los niños precisamente para señalar que eran propiedad de tal o cual soldado después de la rebelión. Algún fragmento de la crónica de Gaspar Escolano es terrible. Los niños de Teta eran arrebatados de los brazos a las madres y los estrellaban en las peñas. Y por no detenerse a quitarles los zarcillos a ellas, les cortaban las orejas. Muchas mujeres se cubrían el rostro con las faldillas y abrazadas a sus hijos se arrojaban por las peñas abajo. Y todos los que caían heridos, antes de ser muertos eran despojados y quedaban desnudos. Sin suministro de agua y comida, los últimos supervivientes de la revuelta firmaron su rendición y fueron todos deportados. Y así acaba esta historia de los moriscos, una historia dura, una historia de guerras, una historia de intolerancia, una historia de violaciones, de muchas cosas que nos suenan a hoy en día. En ese sentido, probablemente estas ruinas que tenemos aquí detrás guardan algún secreto o algún mensaje para nosotros.